Miren, voy a tratar este tema que ha sido motivo de uso por parte de grupos disidentes para afectar la fe, la confianza de hermanos en cuanto a la devolución de sus diezmos y de sus ofrendas. Quiero decirles, hermanos, que hay evidencia suficiente en la Biblia. Ustedes han tenido muchos seminarios a lo largo del tiempo que han conocido el Evangelio. Tienen la palabra de Dios, la Biblia en sus manos. Ustedes tienen suficiente evidencia bíblica y del Espíritu profecía en relación a nuestra fidelidad con el diezmo y también en la devolución de nuestras ofrendas. Ustedes tienen una amplia información. Gracias a Dios hay muchísima información que nos habla de nuestra responsabilidad, de lo que nosotros podemos hacer con nuestras ofrendas y también de la importancia de ser fieles con esta parte que le pertenece a Dios y no a nosotros. Pero yo quiero hablar específicamente acerca de este tópico. Algunas personas dicen que la señora White desvió sus diezmos del alfolí e incluso animó a otros a hacerlo. Este es el señalamiento que algunas personas hacen, evidentemente para ganar terreno en el corazón de hermanos, y presentan como razón lo que yo voy a presentarles aquí y voy a darles una explicación al respecto. ¿En qué se basan ellos para hacer estas declaraciones? Bueno, ellos se basan en una carta que la señora White le escribió al pastor George Watson, y que esta carta más o menos dice lo siguiente. Voy a presentarles algunos extractos y luego les voy a presentar la carta completa. Entonces, sin embargo, como ustedes deben saber, pues nuestros hermanos que tratan de ganar terreno, como ya dije, en el corazón de algunos y confianza, pues utilizan algunas frases o algunos párrafos. Yo quiero presentarles entonces la carta completa y su contexto para que podamos entender qué es lo que pasó. Voy a leer parte de la carta primero. Dice ella: yo misma he tomado de mi diezmo para los casos más necesitados que han sido traídos a mi atención. He sido instruida a hacer esto, y como el dinero no ha sido retenido de la tesorería del Señor, no es un asunto que deba comentarse, porque haría que fuese necesario que se hiciera saber estos asuntos, lo cual yo no deseo hacer porque no es lo mejor. Esta es una carta que han citado algunos hermanos disidentes, y la cita corresponde a esta carta que la hermana White le escribió al pastor Watson, que era presidente de una asociación en Colorado, pero que ha sido citado por la colección de Spalding y Magan en 1985. La carta continúa. Dije que ahorita voy a leer algunos extractos y luego les voy a presentar la carta completa. Algunos casos me han sido presentados por años y yo he suplido sus necesidades sacando del diezmo como Dios me ha instruido a hacer. Y si alguna persona me dijera: hermana Juan, ¿tomaría usted mi diezmo para usarlo donde usted sabe que es más necesario? Yo diría: sí, lo haré, y lo he hecho. Yo encomio a aquellas hermanas que han colocado su diezmo donde es más necesario para ayudar a hacer un trabajo que esté siendo dejado sin hacer, y a este asunto se le da, y si a este asunto se le da publicidad, creará un conocimiento que sería mejor dejar tranquilo. Bueno, estas declaraciones, y todavía tengo un párrafo más. Dije que primero iba a leer párrafos y luego voy a presentar la carta completa para que tengan el contexto en general. Yo no deseo darle publicidad a este trabajo que el Señor me ha encomendado a mí para hacer y a otros también. Bueno, con estas declaraciones, el señalamiento que algunos hacen es el siguiente. Como dije, toman algunas porciones separadas sin dar una explicación del contexto, y obviamente cualquiera puede llegar a una conclusión como esa. ¿Cuál es el señalamiento específico que hacen algunos grupos disidentes, algunos hermanos que intentan conseguir recursos de los hermanos
para sus beneficios, para sus proyectos personales. Bueno, primero, un señalamiento que hacen es que la señora White desvió su diezmo. Ese es un señalamiento que hacen. Otro señalamiento es que ella pagó de sus diezmos a personas que no eran pastores. Así que, hermanos, dicen algunos, así la hermana White lo hizo, animó a otros, así que ustedes no tienen ningún problema en que pueden dar sus diezmos a otras personas, aunque no sean pastores. En tercer lugar, como parte del señalamiento que ellos hacen, es que dicen, la hermana White animó a otros a hacerlo. En esa declaración que decía, encomio a las hermanas que han hecho esto, animó, dicen ellos, a otros a hacerlo. Y entonces, en último lugar, que pues obviamente ellos encuentran allí o quieren encontrar razón suficiente para justificar que los miembros de la iglesia puedan hacer lo mismo hoy. Muy bien, este es entonces el señalamiento, este es el planteamiento del problema. Y con esto algunos concluyen de esta manera. La señora White depositó sus diezmos donde ella creyó que era más necesario, aún fuera de los canales regulares de la iglesia. También dicen, la cita que a pesar de que el diezmo no fue depositado en la institución, el dinero no ha sido retenido de la tesorería del Señor, lo que significa que la tesorería del Señor no necesariamente implica a la institución. Muy bien, este es el planteamiento, hermanos, que algunos grupos disidentes, algunos hermanos que lideran estos grupos hacen con respecto a esta situación, este caso específico. Bueno, vamos a ver de cerca este problema. Vamos a dar el contexto para ustedes. Vamos a contar un poco acerca de la historia y dije, después les voy a presentar la carta en su totalidad. A finales de 1904, fíjense, esto que sucede es 1905, pero en 1904, un obrero de la Sociedad Misionera del Sur, así se llamaba, un organismo establecido para apoyar el desarrollo de la iglesia. Antes había muchos y variados organismos que estaban para apoyar el trabajo de la obra, del desarrollo de la obra adventista. Había uno que se llamaba Sociedad Misionera del Sur. Entonces, en 1904, un obrero de esa sociedad misionera en el sur visitó al norte, el estado de Colorado, en los Estados Unidos, y entonces visitó varias iglesias y les hizo un llamado de la necesidad que había para el desarrollo de la obra en el sur y de lo que estaba sucediendo con obreros. Así que hizo un llamado para la obra, para el desarrollo de la obra en el sur. Como respuesta a este llamado que este obrero hizo en varias iglesias, una iglesia juntó y dio un donativo de $400 para que este hermano llevara ese dinero a apoyar el desarrollo de la obra en el sur. Parte de ese donativo era de diezmo, parte era de diezmo. Entonces, cuando los administradores de la Asociación de Colorado se enteraron, ya este hermano ya se había ido, se había regresado al sur. Cuando los administradores de la Sociedad de Colorado se enteraron, planificaron hacer un reproche público a la Sociedad Misionera del Sur y pedir que devolvieran el dinero. O sea, los hermanos se sintieron incómodos por esta situación. Así que cuando estaban planeando eso, entonces, si esto sucedía, de que, por ejemplo, finalmente la Sociedad Misionera del Sur regresara ese donativo que se había enviado, pues esto iba a traer prejuicio sobre el campo del sur y era muy probable que otros donantes retiraran sus recursos también. Así que cuando la hermana White se enteró de esta situación, le escribió al pastor Watson. La hermana White estaba en California y le escribió al pastor Watson, como ya mencioné, George F. Watson, que era el presidente de la Asociación de Colorado. Y entonces la carta es una carta pública, no es una carta oculta, se encuentra en manuscritos liberados, pero yo he decidido tomar la que cita en esa colección de Spalding Magan, porque de allí es donde han citado para esta crítica. Y entonces aquí está la carta que les voy a presentar. La voy a leer. Mountain View, California, enero 2 de 1905, Elder Watson. Elder era un título como anciano, como hermano,
Watson, la hermana White le dice lo siguiente: mi hermano, yo quiero decirle que tenga cuidado de cómo usted se mueve. No está moviéndose sabiamente. Mientras menos usted hable acerca del diezmo que ha sido destinado para los campos más necesitados y desanimados en el mundo, más sensible usted será. Recuerden, esta es una carta personal que la hermana White le escribió al pastor, al presidente de la Conferencia de Colorado, que se había incomodado por este dinero que se había mandado para el sur. Entonces ella dice: me ha sido presentado por años que mi diezmo, aquí viene el asunto. Repito, el problema ahora ya no tiene que ver nada con ese dinero que fue enviado al sur. Eso es que a partir de esa carta de la hermana White es que surge esto que hacen grupos disidentes. O sea, ya voy a dejar de lado el tema del dinero que fue enviado al sur y estoy ahora, porque aquí, a partir de esta carta donde la hermana White dice al pastor Watson lo que ella ha hecho, es que ha sido motivo para que los grupos disidentes, algunos, citen esta carta para que se sientan animados a hacer lo mismo. Entonces, la hermana White le dice: me ha sido presentado por años que mi diezmo fuera usado por mí misma para ayudar a ministros blancos y negros que fueron abandonados y no recibieron suficiente para sostener apropiadamente a sus familias. Cuando mi atención fue llamada a ministros de más edad, blancos o negros, fue mi especial deber investigar sus necesidades y suplirlas. Esta era mi obra especial y la he hecho en muchos casos. Ningún hombre debería dar notoriedad al hecho de que en casos especiales el diezmo sea usado en esta forma. Con respecto a la obra con los negros en el sur, este campo ha sido y todavía está siendo robado de los fondos que deberían llegar a los obreros de ese campo. Si ha habido casos donde nuestras hermanas han usado sus diezmos para el apoyo de los ministros que están trabajando por los negros en el sur, que cada hombre, si es sabio, guarde silencio. Yo misma he usado mi diezmo para los casos más necesitados que se me han presentado. He sido instruida a hacer esto, y como el dinero no ha sido retenido de la tesorería del Señor, no es un asunto que debería ser comentado, porque eso hará necesario que dé a conocer estos asuntos, lo cual yo no deseo hacer, porque no es lo mejor. Algunos casos han sido mantenidos ante mí por años, y he suplido sus necesidades del diezmo como Dios me ha instruido a hacerlo. Y si alguna persona me dice: hermana White, ¿podría usted usar mi diezmo donde usted sabe que es más necesitado? Yo le diría: sí, lo haré y lo he hecho. Yo recomiendo a estas hermanas que han puesto sus diezmos donde es más necesitado hacer la obra que ha sido dejada sin ser hecha. Y si a este asunto se le da publicidad, creará un conocimiento que es mejor dejarlo tal como está. No me interesa dar publicidad a esta obra que el Señor me ha señalado a mí para hacer y a otros también. Le envío este asunto a usted para que no cometa errores. Las circunstancias alteran los casos. Yo no aconsejaría a nadie que haga una práctica recolectar dinero de diezmo. Pero por años entonces y ahora ha habido personas que han perdido la confianza en el uso del diezmo y han puesto sus diezmos en mis manos y han dicho que si yo no los tomo, ellos mismos los usarán para las familias de los ministros más necesitados que ellos encuentren. Yo he tomado ese dinero, les he dado un recibo por él y les he dicho cómo ha sido usado. Le escribo esto para que se mantenga tranquilo y no se irrite ni dé publicidad a este asunto, no sea que muchos más sigan su ejemplo. Bueno, hermanos, esta es la carta de la que algunos han... Ahora, vamos a dar pues una explicación, ya di un contexto. Ahora, los críticos y los hermanos disidentes sacan conclusiones. Una de que el White State ha ocultado, o sea, el patrimonio White ha ocultado este tipo de asuntos de los escritos de Ellen White. Saben ustedes que ahora todos los escritos están publicados, hermana White. Toda persona puede encontrarlos, se han publicado libremente, pueden encontrarlos en el sitio oficial de la iglesia, egwwritings.org. Pueden encontrarlo, todo esto se ha hecho público, todas las cosas relacionadas a la vida de la señora White, sus cartas, porque no hay nada que ocultar, sencillamente son cosas que deben explicarse y toda persona que tiene confianza en las cosas de Dios, pues seguramente caminará conforme la indicación divina,
Pero también ella dice que aquel que siempre abriga sospechas y dudas, siempre encontrará motivos para dudar. Déjenme seguir compartiendo con ustedes este asunto. Partiendo de este asunto, los disidentes siembran en los miembros de la iglesia dudas, sospechas y malos manejos de los administradores, pensando o diciendo que no están haciendo bien y que por lo tanto podemos dar diezmos a grupos que sí están haciendo bien la obra de Dios. Más de una ocasión me tocó escuchar a un predicador muy popular utilizando este tipo de frases. Hermanos, si no están usando bien el dinero, debiéramos canalizarlo a los que sí están haciendo bien la obra de Dios. Bueno, esta frase suena, y la he subrayado, bueno, la he resaltado aquí porque suena atractiva a oídos de personas inconformes. Esto es, hermanos, siempre resulta atractivo el chisme. Nuestra naturaleza caída, lamentablemente, siempre está dispuesta para escuchar. Oigan, pero es que parece que, miran, dicen que. ¿Cuánto daño hace eso, la hermana White? Si nosotros leyéramos el mensaje completo de la hermana White, seríamos prudentes y cuidadosos y temblaríamos, porque la hermana White dice también que cuando se intenta echar sombras sobre el liderazgo y la obra, entonces los ángeles satánicos se ríen y la suerte de aquellos que abrigan dudas y sospechas serán similares a los ángeles caídos. Eso es terrible, pero debemos ser cuidadosos entonces. Ahora, un asunto importante que debo señalar aquí es este. Elena de White dijo que nadie debería dar notoriedad a este asunto, de que el diezmo en casos especiales, ella los había usado en esta forma. Ningún hombre, resalto aquí esa parte de la carta, ningún hombre debería dar notoriedad al hecho de que en casos especiales el diezmo sea usado en esta forma. Notemos la expresión, casos especiales, resalto, casos especiales. Se corría el riesgo de que algunos hicieran de esto una práctica, recolectar el dinero en lugar de estos casos especiales, ¿no? Así que miren, por un lado ella dijo que ningún hombre debería dar notoriedad a este hecho. No sea, dice, para empezar ella señala de casos especiales, no sea que algunos intenten hacer de esto una práctica. De una cosa podemos estar seguros, esta carta y este caso no debe ser usado de ejemplo como lo hacen los disidentes. Los disidentes están justamente haciendo lo contrario que ella dijo. No aconsejaría a nadie que haga una práctica recolectar dinero de diezmo. Bueno, hay que tomar en cuenta. Por eso quise presentar la carta en su contexto y completa. Si alguien dice, bueno, solo en casos especiales, vamos a suponer que un hermano disidente dice, ok, yo estoy de acuerdo. No debiéramos de hacer esto, publicarlo, no debemos tampoco hacer esto una práctica, solo en casos especiales. Bueno, ahora yo les pregunto, ¿a qué casos especiales se refirió la hermana White? Porque los casos especiales a los que los hermanos disidentes se refieren no es a los casos especiales a los que la hermana White está diciendo en su carta. Vamos a ver. ¿Qué quiso decir la hermana White con casos especiales? En primer lugar, dijo ella, me ha sido presentado por años que mi diezmo fuera usado por mí misma para ayudar a los ministros blancos y negros que fueron abandonados. Número uno, ¿quiénes eran estos casos especiales? Ministros blancos y negros que fueron abandonados y no recibieron suficiente para el sostenimiento apropiado de sus familias. ¿Ok? Así que aquí hay un asunto que hay que señalar. ¿Cuáles son estos casos especiales? Ministros blancos en aquel tiempo y negros que fueron abandonados y que no recibieron lo suficiente apropiadamente
para que ellos sostuvieran apropiadamente a sus familias. Bueno, ahora, la carta dice ministros abandonados. La causa del abandono también lo provee la carta, también dice la carta. Dice que eran ministros de más edad, ministros que por su edad avanzada o por su condición física ya no podían mantenerse en un servicio activo. Y como en ese tiempo no había fondo de jubilación para los obreros en la iglesia, pues perdían su salario y eran abandonados, pobrecitos, a la suerte. Y ahora que habían dedicado toda su vida al servicio de Dios, pues no tenían para el sostenimiento de sus familias. Ya estaban mayores, ya no tenían fuerza, o algunos la condición física ya no les daba, y entonces fueron abandonados. A esos se refiere. Eran ministros de la causa de Dios, ministros de edad abandonados. Además de que no había fondo de jubilación, tampoco en ese tiempo había en los Estados Unidos un sistema de fondo estatal para suplir esas necesidades. Eso surgió 30 años después de lo que estaba sucediendo aquí, en 1935. Así que estaban desamparados totalmente, abandonados. La iglesia no tenía un fondo de jubilación, el Estado no tenía tampoco para apoyarlos, así que ellos realmente sufrían. A eso se refiere la hermana White en primer lugar. La hermana White tenía una razón adicional en este mismo primer punto. Lo encontramos en una carta que le escribió a su hijo Willie. Dado que en ocasiones ella le pedía a su hijo que tomara de las ganancias de la venta de los libros para apoyar a ministros, su hijo en una ocasión le dijo que de las ganancias había sido usadas para preparar más libros. En este contexto ella le escribió a su hijo lo siguiente: el Señor me ha mostrado que la experiencia que tu padre y yo pasamos en la pobreza y la privación en los primeros días de nuestra obra me ha dado una aguda apreciación y simpatía por otros que están pasando por similares experiencias de necesidad y sufrimiento. Es mi deber hablar en su favor. Si esto no motiva a los hermanos a ayudarlos, entonces yo debo ayudarlos, aun si soy obligada a usar mi porción de mi diezmo al hacerlo así. Noten, hermanos, que es un caso sumamente especial que la hermana White está mencionando. Entonces el hijo, su hijo Willie, dice lo siguiente: en armonía con esto, mi madre muchas veces ha solicitado a nuestros dirigentes de la asociación a dar consideración a las necesidades de los humildes, pero fieles obreros. Noten bien, humildes, pero fieles obreros, cuyas necesidades han sido de alguna manera pasadas por alto. No está mencionando aquí disidentes, gente que siembra duda, gente que está en contra de la iglesia, sino dice humildes obreros fieles, fieles. Sigue diciendo el hijo de la hermana White, Willie: en muchas ocasiones su solicitud ha sido respondida y se han dado las ayudas, pero en algunos casos la falta de fondos y la ausencia de aprecio de las estrecheces y las necesidades han dejado a los obreros necesitados sin ayuda y les han dejado soportar sus cargas. Entonces ella me ha dicho a mí o al encargado de sus libros: envía ayuda tan pronto como sea posible, y si es necesario, utiliza mis diezmos. A veces han sido atendidas con fondos personales y en otras con una porción de sus diezmos. Fíjense bien, han sido atendidas con fondos personales y en otras con una porción de sus diezmos. Esta experiencia se refiere mayormente a los años cuando nosotros, dice él, estábamos en Europa y Australia, y a los años 1900, 1906, a favor de la obra de los estados del sur. El mismo Willie, ahorita les voy a dar la referencia, está diciendo que eso sucedió cuando la hermana White y él estaban en Europa y en Australia, y bueno, de repente Willie viajó de regreso y regresaba. Y también dice a los años entre 1900 y 1906.
En relación al uso del diezmo, ella ha usado esta autoridad, dice su hijo, en forma limitada. Estoy citando entre comillas porque eso son palabras de él. En relación al uso del diezmo, ella, o sea, mi madre, ha usado esta autoridad en forma limitada, como le parece de mayor utilidad para la causa. Bueno, aquí ustedes pueden encontrar la referencia para encontrar esta declaración hay una serie que se llama así, Los años de Emshaven, y allí ustedes pueden encontrar esto que yo estoy citando aquí textualmente. Ahora, la hermana White también se refiere a la experiencia del pastor Haskell. El pastor Haskell fue uno de los pioneros de la iglesia, un hombre de mucha experiencia, un hombre dedicó toda su vida al servicio del Señor. Y cuando él ya estaba viejo y ya no podía seguir trabajando, tuvo una experiencia desafortunada. Y la hermana White se refiere a su caso, dice ella, fue una ofensa en contra del Señor que el salario del pastor Haskell fuera reducido. He sido instruida que en esos casos el salario debe ser recaudado del diezmo. Y ahí está la referencia. O sea, cuando el pastor Haskell ya estaba mayor, viejito, ya no podía trabajar, le redujeron su sueldo casi a la nada y el pastor Haskell tuvo problemas financieros para su familia en ese tiempo y la hermana White escribió acerca de que era una ofensa para el Señor. Ahora, también la hermana White dice lo siguiente, debe tenerse cuidado de que los hombres que han gastado sus vidas en la causa de Dios no sean descuidados. Fíjense bien, que han gastado sus vidas en la causa de Dios no sean descuidados. La falta del pasado debe ser suplida. A nuestros ministros de color no se les debe dar un sueldo tan escaso que ellos no puedan sostener a sus familias. Yo los pongo en la lista de aquellos que han de recibir atención. Y yo pongo en la lista a las viudas cuyos esposos han muerto en el servicio, dejando a sus esposas y a sus niños en circunstancias de necesidad. Para esto yo tengo un así dice Jehová. Oigan, así que la hermana Juan, vean, está incluyendo aquí además a las viudas, a las esposas de aquellos ministros que gastaron toda su vida, ministros fieles. Es lo que ella no está diciendo a disidentes ni a gente que está en contra de la iglesia, ni a gente vividora. No está refiriéndose a esos casos. No se está refiriendo a gente que ha sido desconocida de la iglesia por su mal comportamiento. No se está refiriendo a eso. Algo más en relación con eso. Dice ella, Mensajes Selectos, tomo 1, dice, si yo veo que los que están en posiciones de responsabilidad descuidan a ministros ancianos, debo presentar el asunto a aquellos cuyo deber es cuidarlos. Los ministros que han realizado fielmente su obra no han de ser olvidados ni descuidados cuando se quebrante su salud. Nuestras asociaciones no han de descuidar las necesidades de los que han llevado las responsabilidades de la obra. Así que aquí también ella incluye no tan solo a los ministros negros o blancos del sur, también incluye a las viudas y también dice aquí a los ancianos, a los ministros ancianos, cuando su salud ya se ha quebrantado. Entonces, hermanos, tenemos 3 grupos de obreros que deben ser atendidos con los recursos de diezmo, según lo que la hermana Juan menciona. Obreros de edad que gastaron su vida en el servicio a Dios, viudas de obreros que también se dedicaron al cumplimiento de su labor y obreros cuya salud les impide seguir cumpliendo la obra porque por el servicio adquirieron una enfermedad, se gastaron, ya están débiles, en fin, a esos son a los que ella se refiere. No se refiere entonces a otro tipo de personas. En 1911, un poco después de esta situación de lo que estamos refiriendo, surgió en nuestra iglesia la idea de crear un fondo para el soporte de obreros enfermos o ancianos o viudas y niños de obreros muertos. Ustedes pueden encontrar esta información en Enciclopedia Adventista en la página 1276. Hasta ese año, hasta 1900, allí surgió, oigan, debiéramos hacer algo, un fondo para apoyar a los obreros.
Edwin Palmer, que era el jefe de la oficina de tesorería de la Conferencia General, dijo lo siguiente: cada una de nuestras asociaciones contribuyen, esto ya lo dijo en 1911, contribuyen con el 5% de sus diezmos al fondo de jubilación. Y entonces empezó el fondo de jubilación en 1911. Entonces, hermanos, ¿qué quiso decir la hermana White con casos especiales? Número uno, obreros abandonados, descuidados, de edad, negros o blancos, que gastaron su vida en el servicio, viudas y niños de ellos y obreros con salud quebrantada a causa de su servicio en la obra. Esos son las que la hermana White identifica como casos especiales. Obreros fieles que dedicaron su vida al servicio de Dios, fueron descuidados, abandonados. Algunos eran, la mayoría eran negros, otros eran blancos, otros quebrantados por su salud o viudas, a ellos se refiere. Número 2, si ha habido casos en donde nuestras hermanas han usado sus diezmos para el apoyo de ministros que están trabajando por los negros en el sur, que cada hombre, si es sabio, guarde silencio. Entonces, fíjese, también como parte de esos casos especiales, ella incluye aquí a ministros que están trabajando en favor de los negros en el sur. Ella los incluye también. Así que observen, por favor, a quiénes se refiere esos casos especiales. ¿Cuál fue el motivo que Elena White señala para que justificara? Bueno, probablemente el pastor Watson, el presidente de la Conferencia de Colorado, desconocía estos asuntos. Así que la hermana White le escribió y le dijo: pastor, tranquilo, por favor. Mire, yo misma he hecho esto. Lo que la hermana White le estaba tratando de dar una explicación es que él tuviera un contexto y supiera que mejor se estuviera tranquilo. Dice, con respecto al campo del sur, ese campo ha sido todavía está siendo robado de los fondos que deberían llegar a los obreros de ese campo. O sea, el pastor Watson, que era el presidente en la Asociación de Colorado, probablemente no sabía que allá en el sur no se estaba atendiendo a los obreros, que el dinero destinado por alguna causa no estaba llegando a algunos obreros negros o blancos y que estaban siendo descuidados. Eso probablemente él no lo sabía y la hermana White le está dando una explicación. El dinero de los fondos de diezmo no estaba llegando a los obreros del sur, era un mal que se había vuelto añejo. El hecho de que algunos administradores no le enviaran a sus obreros esa parte constituía para ella, como decía, un robo. Otro ejemplo que debo poner aquí es que en 1894, Edson White, el hijo mayor de los dos que le sobrevivieron a la hermana White, a la edad adulta, Edson se aventuró a desarrollar un proyecto entre los obreros del sur. Fíjense, esto comenzó en 1894, o sea, unos 10 años aproximadamente antes de que se presentara esta problemática que mediante la carta de la hermana White fue evidente. Así que en 1894, Edson construyó un barquito, el Morning Star, y por toda la ribera del Mississippi, en esos estados del sur, Nueva Orleans, Alabama, todo eso, se fue llevando el mensaje adventista, estableció escuelas, iglesias, hizo una obra extraordinaria a favor de la gente de color. Más de 100 obreros entre pastores, maestros, surgieron como resultado de la obra de Edson White en ese lugar. 2 años después de que Edson había comenzado esta obra en 1894, 2 años después, en 1893, se formó la Sociedad Misionera del Sur, esta de la que yo les hablo, la que un obrero de ellos vino en 1904 a Colorado. Vean la historia, un obrero de esta sociedad, en unos años después, o sea, en 1896 se formó esta sociedad, pero en 1904 vino y hizo ese llamado por allá en Colorado y una iglesia dio esos $400 y fue así que ese dinero fue enviado al sur porque estaba pasando eso. Ahora, la sociedad, esa sociedad que menciono, la sociedad misionera, se sostenía por la venta de libros
que Edson White publicaba, no libros de la hermana White, sino libros de Edson. Edson escribió varios libros y entonces los publicaba y los daba para el apoyo de la obra, y así la sociedad misionera se sostenía con la venta de esos libros. Tenía como objetivo promover la obra educativa entre la gente del sur, de esos estados, de los Estados Unidos. El Morning Star, el barquito que construyó Edson, era la base de sus operaciones, pero luego se fueron incorporando otras propiedades que ayudaron a establecer escuelas allá. En 1898 se convirtió en una corporación reconocida por el Estado. En 1908 se formó la Unión Asociación del Sureste. Estamos hablando en el terreno adventista. En 1909, la Asociación General formó el Departamento Negro Norteamericano para apoyar la obra en ese lugar. Se fueron formando otras uniones, asociaciones y misiones, y así entonces hubo un desarrollo en esa parte del sur. La hermana White, en manuscrito 139, dijo lo siguiente, 1898, hay misiones que deben ser sostenidas en campos donde no hay iglesias ni diezmos, y también en donde los conversos son nuevos y el diezmo entra en forma limitada. Si después de haber pagado a sus ministros en forma liberal hay fondos que no son necesarios, envíese el dinero del Señor a esos lugares desposeídos. Eso es lo que ella mencionó. Así estaban las condiciones en ese tiempo. Ahora, vamos a llegar a algunas conclusiones. Número 1. Por eso ella cita que los recursos no estaban siendo retenidos de la tesorería del Señor. Todos los ministros que estaban siendo ayudados eran obreros regularizados, regularmente empleados por la Asociación Misionera del Sur y pastores jubilados. O sea, no eran obreros independientes, no eran gente que no eran pastores, por eso ella dice que no ha sido retenido de la tesorería del Señor. Ministros ayudados que regularmente eran empleados, eran obreros regulares de la Asociación Misionera del Sur, pero estaban siendo descuidados. Número 2, no hay ningún registro de que Elena de White haya destinado o aconsejado a alguien a destinar los recursos de los diezmos para alguna agencia independiente o alguna persona fuera de la organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No lo hay. Elena de White no tomó esa actitud con un espíritu de rebeldía o de independencia. Número 4, o sea, como algunos lo hacen con rebeldía con la iglesia o de manera independiente. Número 4, ella deja claro en la carta 6 veces que esa actitud no debería ser divulgada, porque no es lo mejor, dijo ella, no es el mejor camino a seguir. Ese era su servicio especial, no el servicio especial de otros. Los ministerios independientes que propagan esa carta teniendo en vista intereses personales con la intención de justificar pedidos y hacer fondos del diezmo de miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, están haciendo exactamente lo que la hermana White dijo al pastor Watson que no debería hacer. Número 5. Ella cita que las circunstancias alteran los casos, dijo ella en su carta cuando yo la leí. En otras palabras, si no existen pastores oficialmente contratados por la iglesia que están afectados por negligencias en sus sueldos, como estaba sucediendo en 1905, no hay necesidad de que ministros independientes soliciten diezmos hoy. 6. Elena de White aclara que esa era una obra que el Señor me indicó realizar. Ella era la mensajera del Señor y Dios le autorizó, algo así como le autorizó a David en un momento tomar de los panes, o como cuando los discípulos, cuando estaban con Jesús caminando, le recogieron espigas, las trillaron. Hay momentos especiales. Dios a ella le indicó, de acuerdo a esa necesidad que había, que podía hacerlo. Y no a un ministerio independiente. La había instruido y le había mostrado a ella que en aquel momento debería tomar esa actitud. Número 7, aquel diezmo fue usado para pagar y mantener a 2 ministros y no para gastos operativos, instituciones, publicaciones de literatura, ministerios independientes. No era para eso, sino era para mantener a 2 ministros que no estaban siendo atendidos en sus gastos, pero no era para gastos operativos de instituciones, publicaciones, literatura y ministerios independientes. Número 8, ella enfatiza: yo no aconsejaría a quien quiera que sea hacer una práctica el acto de recolectar el dinero del diezmo. Ella lo dice.
También menciona en Testimonios para la Iglesia en el tomo 9 lo siguiente: se me ha dado un mensaje muy claro y definido para nuestro pueblo. Se me ha pedido que les diga que están cometiendo un error al aplicar el diezmo a diversos objetivos, que aunque son buenos en sí mismos, no son los objetivos a los cuales el Señor ha dicho que debe dedicarse el diezmo, que ya nosotros lo conocemos de más, está bien claro, porque así el Señor lo ha determinado. Quienes dedican el diezmo a esos fines se están apartando de las disposiciones del Señor. El Señor juzgará esas cosas, lo dice con claridad. Entonces, hermanos, aquí el punto es claro. El diezmo es del Señor para el sostenimiento del ministerio, para sostener a los ministros, no solo en un campo, sino en el mundo entero. En los Estados Unidos, las asociaciones tenían el deber de aplicar su excedente, fíjense bien, esto es una aclaración, con respecto a ese tiempo cuando esto sucedió. Los Estados Unidos, allí las asociaciones tenían el deber de aplicar su excedente de diezmos a apoyar la obra en esos campos nuevos donde misioneros estaban trabajando y en donde el diezmo era escaso o nulo. Esa fue la razón por la que ella dijo que en el campo del sur, que el campo del sur había sido robado. Esa fue la razón por la que ella consintió que los diezmos fueran enviados directamente al sur. Por eso le dijo al pastor Watson: pastor, dice, tranquilo, deje, ese dinero llegó, ya déjelo. No haga usted un escándalo porque va a ser peor. Y yo misma ya le explica a ella eso. Dice ella en Manuscritos Liberados, volumen 17, página 273. Hubo un tiempo cuando el campo del sur estaba siendo robado y rechazado. En ese tiempo era necesario hacer llamados para conseguir recursos independientemente del cuerpo organizado, pero ese tiempo pasó. O sea, conseguir recursos independientemente del cuerpo organizado, pero ese tiempo pasó y lo he señalado allí. Ella también explicó que el uso que se le dio al diezmo. Los dirigentes de la Sociedad Misionera del Sur no usaron este dinero para pagar sus propios salarios, noten bien. No lo usaron de ninguna manera para su beneficio personal, ni usaron para pagar a ministros incapaces e indignos. No fue pagado a hombres que estaban llevando adelante una obra no autorizada y por sus propios planes, o sea, no eran independientes. El dinero fue colocado en la tesorería de la Sociedad Misionera del Sur y fue pagado en una regular y económica forma para obreros aprobados, quienes estaban comprometidos en la obra denominacional regular. Wow, eso dice Willy, el hijo de la hermana White, explica acerca de esto. Muy interesante. Más adelante se presentó otro caso. Vean, esto es muy interesante, hermanos. Tener el contexto general. Más adelante se presentó otro caso. Por ejemplo, un colportor que junto con su esposa empezaron a tener algún tipo de problemas con los administradores de la Asociación de Dakota del Norte, quería enviarle diezmos a la hermana White. En el pasado, 1902, esta pareja le habían enviado diezmos para los obreros del sur y ella los había recibido porque en el sur había una problemática, una necesidad. La hermana White los había recibido, pero algunos años después, en 1911, otra vez este colportor y su esposa querían enviarle diezmos por otros motivos, porque tenían desconfianza y problemas con el campo, con los administradores de ese lugar. Entonces la hermana White le escribió el siguiente mensaje. Ustedes pueden encontrar esa carta también. Dice ella: cuando permitimos que nuestras mentes se concentren en las imperfecciones de los demás, nuestras propias almas se contaminan con la levadura del mal. Usted me pregunta si yo aceptaría sus diezmos para usarlos en la causa de Dios donde sea más necesario. En respuesta, le diré que no rechazaría hacer esto, pero al mismo tiempo, debo decirle que hay una forma mejor. Es mejor poner la confianza en los ministros de la asociación donde usted vive y en los dirigentes de la iglesia donde usted adora. Acérquese a sus hermanos, ámelos con un verdadero corazón ferviente y motívelos a llevar sus responsabilidades en el temor de Dios. ¡Wow! ¡Qué consejo tan especial! Eso nos ayuda a tener un panorama general. Y cuando nosotros leemos todo lo que ella escribió en relación al diezmo y las ofrendas, hermanos, no hay razón ni motivo para dar cabida a esta clase de argucias satánicas.
Finalmente, hermanos, es posible que ministros que no son dignos reciban parte de estos medios de estos medios que se han recibido. Eso también lo dijo ella. Pero ¿se atreve alguno por este motivo a retener sus diezmos de la tesorería y luego tener que afrontar la maldición de Dios? Yo no me atrevo. Yo devuelvo mis diezmos feliz y libremente. Eso dijo la sierva del Señor en 1890. Pues hermanos, como ustedes se dan cuenta, queridos hermanos, déjenme poner aquí la imagen. Como ustedes se dan cuenta, tenemos aquí un contexto general de esto que sucedió para que nosotros tengamos cuidado, ¿no? Esa pareja, por ejemplo, de colportores habían dado para el dinero, habían dado para el sur, la hermana Joy lo tomó, siempre dio sus recibos y envió el dinero para la obra en el sur. Pero más adelante esa misma pareja dio dinero, pero por otros motivos. Tenían desconfianza con los dirigentes de la obra y la hermana Joy le dijo, mire, albergar esas dudas no es bueno. Le recomiendo que haga esto, ¿no? Y tomemos en cuenta lo que la hermana Joy dijo, que lo dice a lo largo de todos sus escritos, cuando nosotros tenemos el panorama completo. Debemos ser fieles en la devolución de nuestros diezmos. El Señor ha señalado su uso. ¿Por qué? El Señor sabe. Y esto ha sido una bendición para la iglesia alrededor del mundo. Así como llegaron misioneros aquí a traer el mensaje adventista y hoy nosotros estamos agradecidos por conocer el mensaje de salvación y estamos ayudando a otros. Hay obreros que están yendo a otras partes. Seamos fieles en la devolución de nuestro diezmo. Hagámoslo con todo corazón, con nuestro corazón sincero y limpio. Dios juzga las cosas buenas y las cosas malas. Así que, hermanos, no demos cabida a esa clase de pensamientos que algunos por ahí utilizan para tratar de ganar algunos recursos para sus causas independientes que el Señor no avala. Ojalá que esta presentación haya sido útil para todos. Así es mi deseo y he orado para que Dios bendiga mucho a la iglesia en Oaxaca, la siga bendiciendo como lo está haciendo. Gracias por su atención, hermanos. Deseo que tengan una bendecida semana.